Buenas tardes. Por si alguien se ha olvidado, porque como ha pasado tanto tiempo sin actos, seguramente se ha olvidado que este es el Centro Asturiano de Madrid. A ver si lo vamos retomando, porque lo estamos necesitando todos. El Centro Asturiano no puede parar, o no debe parar, y no nos dejan movernos. Entonces, a ver si poquito a poco vamos avanzando. Este es el segundo acto de esta temporada, porque hubo otro que, perdón, es el primero, porque el primero que estaba programado hubo que suspenderlo porque con estas cosas de la restricción de movimientos el conferenciante no pudo entrar en Madrid, no pudo venir. Bueno, vamos a ver si nos vamos enderezando, aunque me están amenazando con estados de no, la alarma no. Toque de queda. O sea que ya... Pero yo lo prefiero si fuese un toque de queda de verdad, porque durante el día te podrías mover. Pero no, es un toque de queda pues con condiciones. Bueno, lo primero, nuestro presidente, que no puede venir, es un hombre que trabaja mucho, envía un saludo a todos, incluido al conferenciante, ante el que se disculpa porque le gustaría estar aquí contigo, y me ha dicho que por favor le disculpes porque es por lo que he dicho. Está ocupado en sus clases y todavía no sale hasta las 8. Bien. Hoy tenemos aquí un conferenciante de lujo, y no es que está mal pronunciado, no es gallego, no es de lujo. Es que es un conferenciante de lujo, es un lujo escucharlo. Y nos tiene programadas una serie de conferencias, una la de hoy, y luego, si me die, una segunda, Cristóbal Colón, jefe o líder. Tercera, España en el Nuevo Mundo, la injusta leyenda negra. 4, Pedro Menéndez de Avilés, el adelantado de la Florida. Quinta, la primera vuelta al mundo, la epopeya de Magallanes y Elcano. Y sexta, de momento, la Real Expedición Filantrópica de la Laguna. Bien, escuchar a Ignacio es un deleite, porque es un conferenciante ameno, hace las cosas con mucha alegría, con mucho humor, y entonces pues le gozamos, le echábamos en falta, y por fin hemos podido poner en pie esta primera. Y unos datos, porque la inmensa mayoría de los que están seguro que lo conocen muy bien, pero vamos a hacer una breve presentación. Nuestro conferenciante de hoy, don Ignacio Mollá Ayuso, es comandante de Infantería en situación de reserva. Durante su trayectoria militar ocupó destinos operativos en el Grupo de Fuerzas Regulares número 54 de Ceuta, en el Grupo de Operaciones Especiales de Colmenar Viejo, y ha ostentado el mando de la Compañía de Transporte de la Agrupación Logística número 1 en Madrid, antes de pasar a la Reserva Transitoria en 1993. Actualmente es máster en Dirección Comercial y Marketing, graduado en Comunicación por el Instituto de College, diplomado superior como presentador de radio y televisión y socio director de la empresa de formación Avant Consultores, además de ser un reconocido profesor en escuelas de negocios y experto entrenador en habilidades comerciales, sociales y directivas. Colabora habitualmente en los ámbitos empresarial y militar como conferenciante en las áreas de liderazgo, motivación y ventas. Ignacio Mollá, en paralelo con su actual dedicación profesional, se ha ido convirtiendo en un divulgador de la historia y en particular sobre el descubrimiento de América y su posterior conquista, impartiendo diferentes conferencias por todo el territorio nacional. Hoy, en nuestro Centro Asturiano de Madrid, presenta ese ciclo que he enunciado, conferencias bajo el título sugerente de España, un pasado de leyenda. En su primera conferencia que escucharemos hoy,
Cristóbal Colón persigue su sueño. Como podrán comprobar, se trata de un original análisis acerca de la figura del descubridor y el relato de los antecedentes que posibilitaron su viaje hacia el Nuevo Mundo. Y sin más, pues que hable quien va a complacer a todos los que estamos aquí, que estamos muchos, y quiero hacer una recomendación. Respetemos la distancia de seguridad, están marcados los asientos, por favor respetémoslos. Y al salir, salgamos lo más diluidos posible, no nos aglomeremos. Hay que evitar el contacto al máximo, porque según los expertos, yo no soy Fernando Simón ni otros así. Bueno, corramos un estúpido velo, que no soy ningún científico, pero vamos, escucho a los que lo son o presumen de serlo. Vamos a respetarles porque en ello va nuestra salud. Muchas gracias. Muchas gracias, lo primero, vicepresidente Andrés Menéndez, por tu cariñosa presentación. A ti no te tengo que convencer, pero pueden creerme todos que para mí vuelve a ser un honor estar aquí en el Centro Asturiano de Madrid, y si tengo mi corazón pues un poco asturiano, un bastante asturiano, es por culpa de estos señores que efectivamente me invitan por tercera vez aquí. Así que gracias de todo corazón a ti y a la Junta Directiva. Quiero agradecer también a quien están siguiendo esta conferencia con este aforo reducido, los que están aquí presentes en el Salón de Actos del Centro Asturiano, a quienes nos están escuchando ya por videoconferencia a través de la plataforma Zoom. A todos de verdad, pues muchas gracias. A mí me gusta decir que lo que da sentido a cualquier iniciativa cultural es que haya público receptivo, y esos son ustedes hoy, tanto los que están aquí de presente como los que nos están siguiendo a través de la videoconferencia. Muchas gracias, ¿verdad?, por el esfuerzo de dedicar una parte del día pues, a esta conferencia, o a este ciclo de conferencias con el que ahora arrancamos. Yo, vicepresidente, si te quieres pasar. No, si estás cómodo ahí, lo que pasa es que no ves. No, porque va a poner proyecciones. Es que no ves la pantalla, lo digo por eso, es por ti. Voy a ver si hay algún sitio marcado para sentarnos. Yo creo que el vicepresidente del Centro Asturiano debería tener sitio. Lo tendrá. El presidente adjunto. Hay filas. Presidente adjunto. Gracias, Tino, por tu aclaración. Bueno, pues vamos a ver si ahora... mire, a modo de preámbulo, para ir entrando en materia, voy a decir algo que desgraciadamente es sencillo, es entendible por todo el mundo, pero que desgraciadamente hay que repetir. Y es que España, el balance del pasado de España, pues ha tenido, como cualquier otro país de nuestro entorno, sus luces y sus sombras. Como ejemplo mínimo, tanto de luces como de sombras, pues creo que podemos estar orgullosos de la batalla de Lepanto, por el que defendimos del islamismo a Europa en su momento. Creo que el 12 de octubre el descubrimiento, como ha dicho el vicepresidente, presidente adjunto, tanto el descubrimiento como la conquista y la posterior, la hispanidad, creo que es algo de lo que deberíamos sentirnos orgullosos. También, como no, del 2 de mayo, en aquella ocasión en que sacamos pecho y nos levantamos contra el invasor. Y qué decir de la expedición, la real expedición filantrópica de la vacuna, una gesta realmente por la que deberíamos sentirnos orgullosos. ¿Hemos tenido sombras? Pues claro que también hemos tenido sombras. La batalla de Trafalgar, ojalá no hubiera ocurrido. El desastre anual dentro de las campañas de África, de la que podemos estar orgullosos del papel que hizo España entonces, pero no deja de ser el desastre anual, como su propio nombre indica, un auténtico desastre para España. El año que viene se cumplirán 100 años y ya hablaremos de ello. ¿Y qué decir de nuestra guerra civil? Pues esa guerra fratricida en la que nuestros abuelos y bisabuelos pues, se quitaron la vida. Son episodios negros de nuestra querida España que ojalá no hubieran ocurrido. Pero yo me atrevo a decir, y utilizando o robando un modernismo, que la marca España, nosotros los españoles, en este balance podemos sentirnos orgullosos de nuestro pasado. Tan orgullosos como lo pueden hacer los austríacos de su país, o los holandeses, o los italianos.
En esto en España no hemos sido ni más ni menos que ellos, ¿no? Pero deberíamos sentir el mismo orgullo que sienten ellos, ¿no? Desgraciadamente esto no ocurre, ¿eh? El pasado nuestro nosotros no lo vivimos de igual manera que lo hacen nuestros países hermanos. Pero donde quiero llegar es que si deberíamos estar orgullosos por este balance de lo bueno y de lo malo, centrándonos concretamente en el 12 de octubre, como he dicho ahora, en lo que es la hispanidad, definitivamente me atrevo a decir no que debamos estar orgullosos, tanto como cualquier otro país, sino que ahí es donde yo digo que tuvimos absolutamente un pasado de leyenda. Esto, desgraciadamente, se está revisionando siempre la historia, se están tirando las estatuas, como hablábamos hace un rato, ¿verdad?, de Colón y de Fray Junúpero Serra y tal. Y bueno, yo empezaría por decir que lo primero que me gustaría es que en nuestra querida España el 12 de octubre fuera el Día de la Hispanidad. Porque no lo es. Desde el año 87 desapareció. El 12 de octubre en España es el Día de la Fiesta Nacional. ¿Verdad que periodistas, conferenciantes, articulistas, pues hablan del Día de la Hispanidad? Pero oficialmente en España el 12 de octubre no es el Día de la Hispanidad. Y quiero decir con eso que tenemos deberes que hacer. Nosotros somos los primeros, los españoles, que deberíamos sacar pecho por todo lo que ocurrió, por lo que hicimos en América. Y ahí es donde yo encajo este ciclo de conferencias. Me di cuenta que por las temáticas que yo tocaba, al final, pues me pareció interesante hacer este ciclo de 6 conferencias que el propósito que persiguen es, y fíjense lo que les digo, a mí me gustaría que dejáramos ya de lamernos las heridas por la leyenda negra. La leyenda negra fue un ataque desaforado que hicieron nuestros enemigos de entonces con un imperio que era impertinente, que había que derrotar como fuera. Hicieron muy bien sus papeles los anglosajones y consiguieron su objetivo. Y ahí tendríamos que pasar página. El problema que tenemos es que la propia leyenda negra se ha impregnado de alguna manera en el ADN de demasiados españoles y la mayoría, me atrevo a decir, de los españoles tienen algo que piensan por lo menos que si el río suena es que agua lleva, ¿no? Y este es el propósito de esta conferencia. Yo sé que para revertir la situación calamitosa que tenemos en nuestra relación con el pasado, hay muchas cosas que hacer. Habría que cambiar lo que ocurre en las escuelas, habría que cambiar los medios de comunicación y ojalá que los que estamos aquí pues algún día lo podamos ver. Y yo pediría, I have a dream, pediría que ojalá nosotros lleguemos a tiempo de que algún día podamos estar en relación con nuestro pasado exactamente igual que lo está un italiano, un francés o un inglés. Pero para eso hay que hacer muchas cosas que hacer. Hasta donde nosotros podemos llegar, y vuelvo a agradecer al Centro Asturiano de Madrid, pues estarían conferencias de este tipo. Yo me considero un divulgador de la historia y este es el propósito que persigo, es conmoverle más a ustedes y bueno, y ser uno más de los que aportan para que poco a poco los españoles nos vayamos conectando mejor con la verdad de lo que fue nuestro pasado. Efectivamente, las 6 conferencias, ya las ha dicho el presidente adjunto, las 2 primeras que ya están fechadas, la de hoy y la del próximo 27 de noviembre, tienen que ver con el descubrimiento de América, en 2, digamos, entregas. Luego dedicaré la tercera conferencia a hacer un balance de lo que de verdad hizo España en el Nuevo Mundo, y hablaremos de la injusta leyenda negra que se orquestó contra España, precisamente ahí en nuestra labor en la hispanidad. Es un honor para mí traer en la cuarta conferencia de nuevo a este Salón de Actos y al Centro Asturiano de Madrid a este personaje, a Pedro Menéndez de Avilés, un personaje del que yo, conociéndolo, me atrevo a decir, ya lo dije en su momento, lo digo ahora, lo repito ahora y lo volveré a decir si están presentes en esta conferencia, que si nuestros reyes Carlos I y Felipe II no hubieran contado con los buenos y leales servicios de este gran súbdito asturiano, me atrevo a decir que probablemente la historia de España sería otra. Valdrá esta conferencia también para hacer un guiño, hacer un homenaje a tantísimos conquistadores, o como diría el teniente general César Muro, infantes sin leyenda, les robo la frase, conquistadores sin leyenda. Tenemos una historia tan vasta que demasiados personajes se quedan en el olvido, y Pedro Menéndez de Avilés, más allá de Asturias, desgraciadamente se conoce poco. Lo traeremos aquí en la cuarta conferencia, y las 2 últimas, la primera vuelta al mundo y la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna, digo solamente una cosa, son las 2 de actualidad. Desde luego la primera vuelta al mundo, porque estamos precisamente celebrando ahora el 500 aniversario de aquella epopeya, la de Magallanes y Elcano,
y porque nuestro ejército, las Fuerzas Armadas, con la Operación Balmis de ayuda en la crisis sanitaria, le dieron precisamente ese nombre, la Operación Balmis, que yo creo que ha servido para que más de uno dijera quién fue Balmis, ¿no? Y ahora, poquito a poco, empezamos a conocer más lo que fue la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna, una gesta de un valor absolutamente incalculable. Y no quiero seguir con este tema, pero sí decir que estas dos últimas conferencias, la primera vuelta al mundo y la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna, por sí sola desmontan la leyenda negra, porque frente a lo que se ha pretendido decir, y muchos nos hemos creído, es imposible conseguir ser la nación que dio la primera vuelta al mundo, y es imposible que una nación lleve la vacuna contra la viruela a todo el continente, a todos nuestros virreinatos, a Filipinas y a parte de Asia. Es imposible que eso lo haga una nación ignorante, inculta, fanática y desfasada. Todo eso fue lo que la Ilustración pretendió hacernos creer también los franceses cuando volvieron a la carga con la leyenda negra. Es imposible, y eso lo hicimos nosotros, los españoles, la primera vuelta al mundo y la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna. Pero vamos, si les parece, con la primera entrega. Cristóbal Colón persigue su sueño, una negociación casi imposible. Esta conferencia va a terminar el 17 de abril de 1492, que es cuando Colón por fin va a conseguir las ansiadas capitulaciones por las que los reyes católicos le dan una serie de otorgamientos y sobre todo la financiación para poder realizar su sueño, que no es otro que de navegar hacia el oeste, por el oeste, para conseguir alcanzar las Indias, la tierra de las especias. Yo voy a partir de una tesis principal. Esta conferencia en origen yo la adapté al mundo empresarial y les voy a hablar de algunos conceptos de ventas, pues serán pocas cosas. De todas formas, tampoco nos tenemos que asustar, porque todos estamos vendiendo constantemente. No hace falta ser vendedores profesionales para tener que estar constantemente persuadiendo a nuestros hijos, a nuestra pareja, en nuestro entorno empresarial, familiar, etcétera, etcétera. Pero para que haya una venta tiene que haber tres elementos: un producto, clientes potenciales y un vendedor. Si estoy subiendo mucho el nivel de mi ponencia, me lo advierten, por favor. De momento nos han perdido, ¿no? Bueno, pues miren, el producto realmente era sensacional. Era una ruta alternativa para llegar a las Indias. Yo voy a procurar ir leyendo todo lo de las diapositivas porque soy consciente que los que están al final a lo mejor les cuesta más leer lo que está saliendo en pantalla. Pero miren, una ruta alternativa para llegar a las Indias era el producto que había que vender o había que negociar. Para entender la importancia de esto hay que retrotraerse a 1271. Entonces, un joven veneciano, Marco Polo, le dijo a su madre, pueden creerme, mamá, me voy a tomar el aperitivo. Su madre le dijo, hijo mío, vuelve pronto, que hoy comemos temprano. Pero le enredaron unos familiares al salir y estuvo 17 años recorriendo la entonces Cathay, la actual China. Claro, cuando volvió su madre le dijo, hijo mío, ya te vale, se te ha enfriado la comida, pero es así, de verdad, créanme. Pero Marco Polo le dijo, mamá, no me entretengas, que lo primero que tengo que hacer ahora antes de comer es apuntar todo lo que he conocido en mi viaje por Cathay. Y bromas aparte, es verdad que entonces Marco Polo nos regala a los europeos el Milioni, el gran libro de las maravillas de Marco Polo, por el que nos alertaba que todo lo que había allí en el Oriente era absolutamente fascinante para la Europa de entonces. Estamos hablando de que él descubre que ahí hay marfil, hay seda, hay oro y hay especias. Las especias eran especialmente importantes en la época porque yo digo que no había salido Balay al mercado. Entonces, pero es verdad que en la medida que no había frigoríficos, manera de preservar los alimentos, esa función le iban a hacer las especias, junto con quitarle pues ese sabor rancio y putrefacto que le resultará fácil de imaginar que tenían entonces los alimentos. Las especias eran muy importantes, era uno de los tres grandes patrimonios de la época. Tener oro, tener desgraciadamente esclavos y tener especias significaba tener un buen patrimonio. Con especias se podían pagar impuestos, comprar tierra, vamos. Un contemporáneo de la época que tuviera un saco pequeño de especias probablemente tuviera la vida económicamente resuelta. Así que los europeos lo que decidimos fue hacerle caso a Marco Polo y establecimos la ruta de la seda, como bien saben todos, por el que durante cientos de años pues, nos estuvimos aprovisionando y suministrándonos de todo aquello. Y hubiéramos sido felices hasta nuestros días si no fuera porque en 1453, cuando Cristóbal Colón tiene 2 años, los otomanos de entonces, los turcos de ahora,
los islamistas se hicieron primero con el Santo Sepulcro y finalmente con la ciudad de Constantinopla, la actual Estambul, que por el lugar, como pueden ver en la diapositiva que ocupa en el mapa, pues lo que va a significar es que Europa se estrangula. Todos esos bienes que nos venían de allí o no llegan o lo están haciendo a unos precios inalcanzables. Se empieza a empobrecer Europa y eso es lo que va a justificar que este producto muy querido lo era sobre todo para los clientes potenciales que vamos a convenir que fueron los monarcas de la época. El rey Juan II de Portugal, nuestros reyes católicos y los reyes de Francia y de Inglaterra. Cualquiera de ellos estaría dispuesto a conseguir recuperar el tráfico ese interrumpido de todos estos bienes con respecto a Asia. Y tenemos un vendedor, que obviamente es nuestro protagonista, Cristóbal Colón, que cuando yo empiezo a entrar en la historia de Colón me llevo el primer disgusto, salta la primera alerta, y es que Cristóbal Colón, si damos por hecho que nació en Génova, ahora hablaremos sobre la teoría de los orígenes de Colón, pero si damos por bueno que Colón nació en Génova, se decía entonces Genoves ergo mercator. Estoy hablando en latín, ¿me siguen? Si es genovés, tiene que ser buen mercader, que no podemos extender a todo el Mediterráneo. El Mediterráneo siempre ha sido una fuente de culturas de mercaderes extraordinaria. Pues Cristóbal Colón, desgraciadamente, y siento darles el disgusto, que siendo buen comerciante no pudo vender por sí mismo su gran proyecto. No sé si quieres decir ¿verdad? Porque es un disgusto. Pero vamos a desvelar rápidamente por qué le va a ocurrir esto a Cristóbal Colón. El rumbo que voy a seguir para sostener esta tesis, digamos, principal, es que voy a dar una pincelada muy rápida para hacer un análisis de Cristóbal Colón, para situar al personaje, porque si damos un par de pinceladas sobre él es más fácil entender luego su comportamiento en esta negociación o en este perseguir a los reyes, ya adelanto, primero de Portugal y luego de nuestros reyes católicos durante 17 años, hasta que finalmente consigue vender su proyecto, que ya estoy anticipando que no lo va a conseguir él porque va a necesitar ayuda externa, pero lo veremos en el momento del relato. Efectivamente, como segundo punto, hablaremos sobre la génesis y la venta del proyecto de Colón y voy a terminar con una diapositiva a modo de conclusiones donde remarquemos las luces y sombras de este personaje que realmente así fue Colón durante toda su vida, fue capaz siempre de lo mejor, de lo peor y unas luces y sombras siempre muy encontradas. Steve Jobs, el magnate empresarial, dice esta frase, y bien podría decirla basada en Cristóbal Colón. Dice: estoy convencido que la mitad de lo que separa a los emprendedores exitosos de los que no triunfan es la perseverancia. Y eso va a ser un rasgo, desde luego, indudable de Cristóbal Colón. Permítame que yo acuda a un recurso nuestro empresarial que llamamos gestión por competencia, que no vamos ni a definirlo. Yo creo que es suficiente con decir que cuando una persona quiere abordar una tarea y al servicio de esa tarea pone tres elementos, desde luego actitud, querer hacer, es decir, tener pasión por lo que está haciendo, si además tiene conocimientos alrededor de esa tarea, pues tiene conocimientos sobre lo que tiene que hacer, y tanto a la pasión como el saber hacer le añade la habilidad, que sería el saber hacer, ahí convenimos en decir que esa persona pues tendrá resultados, tiene esa competencia, digamos, desarrollada. Llevándolo a nuestro personaje, a Cristóbal Colón, vamos a comenzar por la izquierda con la actitud. No me voy a desgastar mucho porque esta es la marca personal de Cristóbal Colón. Fue un hombre absolutamente incombustible. Fue un hombre con en términos modernos, con una resiliencia que está definida como la capacidad de soportar, no solamente de soportar las adversidades, sino la capacidad también de adaptarte a esas adversidades. En esto Colón es un hombre absolutamente sobresaliente, ya le pongo ahí la nota, es un hombre que va a abrazar un sueño y al servicio de su sueño pues va a dar literalmente su vida, y creo que para todos nosotros, mucho más de 500 años después, puede ser un buen ejemplo en el sentido de que Colón cada vez que encontraba una adversidad la positivizaba. Conocen ustedes, todos sabemos a alguien de nuestro entorno que cuando ocurren cosas malas pues es capaz de ver el vaso medio lleno, de sacarle algo de provecho. Ese es Colón en estado puro. En cuanto a los conocimientos también le vamos a dar un sobresaliente. Muy a pesar de que su hijo Hernando pretende hacernos creer de que su padre
había asistido a la Universidad de Pavía, yo de mi cosecha añado que ni falta que le hacía. Colón es un autodidacta absolutamente extraordinario, es un hombre que va a devorar los libros. Yo digo de él que leyó a sus clásicos, leyó a sus contemporáneos y no leyó ciencia ficción porque no la había en la época. Es un hombre que siente pasión por la lectura, pero tiene una curiosidad intelectual, tiene una capacidad de análisis extraordinario. Digo una cosa, Cristóbal Colón no fue estrictamente hablando un marino profesional, nunca vivió de la mar, sin embargo le va a dar lecciones magistrales a muchos otros marinos que sí lo fueron, porque tenía una capacidad de entender las mareas, los vientos, en fin, las estrellas, realmente sorprendente. Bueno, pues teniendo un hombre que siente pasión por su proyecto, que es navegar hacia el oeste para encontrar las Indias, que tiene bastantes conocimientos sobre el tema, sin embargo, y aquí viene el segundo O de la noche, de la tarde, Colón le tenemos que suspender en habilidades. No es capaz de poner su pasión y sus conocimientos al servicio de vender su propio proyecto. Si quieren decir el segundo O, continuamos. Muchas gracias, son ustedes de verdad una oído. Perdón. Bueno, vamos con la segunda parte. Les decía, está sonando por ahí un móvil, muchas gracias. Génesis y venta del proyecto de Colón, dijo Paulo Coelho. El mundo está en manos de aquellos que tienen el coraje de soñar y correr el riesgo de vivir sus sueños. Este es Cristóbal Colón también. Cristóbal Colón es un enigma absoluto. Se dice de él que siendo el personaje que después de Jesucristo más ha influido en nuestra cultura occidental, sin embargo se sigue hablando o escribiendo y especulando de él a partes iguales. Colón es un enigma por un suma y sigue de demasiadas cosas. Muy probablemente fuera judío. Estamos en una época donde los judíos están siendo expulsados. Mallorquín, por lo visto. ¿Perdón? Mallorquín, judío de Mallorca, de los chuetas, dicen que era. Los chuetas de Mallorca, decían que era. Ah. O sea, que no era ni genovés siquiera. O sea, hay... Bueno, lo vamos a ver ahora enseguida. Y perdóneme porque es que no le escuchaba bien lo que me decía. Pero está hablando sobre los orígenes de Colón, que lo vamos a ver enseguida. También es un enigma, pues porque muy probablemente fuera de condición humilde y su propia soberbia la tenía, le impedía reconocer aquello. Además era de por sí mismo pues un hombre receloso de su propia intimidad. Va a manejar la comunicación, hay que decirlo, de manera muy torticera, contando solo lo que de verdad quiere. Todo esto hace que Colón es un enigma. Yo no sé si vamos a conocer en la historia del mundo un personaje que haya enredado tanto como él y si en el futuro lo habrá, ¿no? Pero efectivamente llegamos y vamos a dar respuesta a los orígenes de Colón. Yo digo que si el origen de Colón, utilizo un símil, fuera un puzzle de 100 piezas, la versión oficial de Cristóbal Colón, nacido en la República de Génova en 1451, en este puzzle de 100 piezas, me atrevo a decir que muy probablemente encajaran 90-95 piezas. Es verdad que hay algunas que no se entiende y que nos vamos a ir de este mundo sin entender, por ejemplo, por qué Cristóbal Colón no habló el idioma genovés, el italiano de entonces. ¿Por qué Cristóbal Colón, siendo un hombre de familia que lo era, por qué no volvió nunca a Génova a ver a su familia? Así que el puzzle queda inconcluso. ¿Qué es lo que ocurre con el resto de teorías? Que son muchas, ahí en pantalla vemos solamente unas cuantas de ellas, ¿no? Pero aquí yo acudo a la historiadora, una erudita en el tema colombino, Consuelo Varela, que dice que toda la carga documental que presenta la teoría del Colón nacido en Génova, toda esa carga documental, lo digo al contrario y lo digo mejor, todas las teorías que no sean la oficial no soportan toda la carga documental que tiene el Colón nacido en Génova. Esto fue algo que hicieron muy bien los italianos, que deberíamos aprender los españoles. Hemos hablado antes de que no sacamos pecho y de que no le damos valor a lo que tenemos. Los italianos se olvidan de Cristóbal Colón como se olvidó todo el mundo. Colón, cuando muere en 1506 en Valladolid, pasa al más absoluto de los ostracismos. 400 años después el mundo decide desempolvarlo y en Chicago, en 1893, se hace una exposición universal con la temática de Cristóbal Colón. Los italianos son invitados y a algunos se le ocurre en Italia, y muy bien pensado, oye, tenemos que llegar allí presentando algo de este hombre Cristóbal Colón, que al parecer nació por aquí.
se remangan y hacen un estudio extraordinario, muy profundo, que se llama la Racolta Colombiana, por los que ellos demuestran que Colón nació allí. Esa es la carga documental de la que yo digo. Está el mayorazgo de Colón, y, en fin, hacen bien sus papeles. ¿Qué le ocurre, como decía antes, al resto de teorías? Pues que ese supuesto puzzle de 100 piezas, me atrevo a decir que el puzzle alcanzaría 2 o 3 piezas si vamos, como ven en pantalla, pues el Colón nacido en Suiza, o el Colón nacido en Grecia, pero sin embargo podrían alcanzar las 4 de arriba, el Colón catalán, mallorquín, portugués o gallego. Son teorías que se fundamentan en indicios muy verosímiles, pero que yo añado que ese supuesto puzzle pues igual alcanzaría 50, 60 piezas en el mejor de los casos. En este punto tengo que hacer una referencia obligada a Mari Carmen, que ocupa una plaza, un asiento aquí. Debo decir de Mari Carmen que es mi presidenta del Club de Fan, permítanme que se lo diga. Es un amor de mujer porque me lleva persiguiendo, entre comillas. Igual que Colón perseguía a su sueño, Mari Carmen lo persigue. Y viene a todas las conferencias. Ella es de Mallorca y sostiene que Cristóbal Colón nació en Mallorca, en 1460, en la población de Favanich, en el sur de Mallorca. Yo entiendo que Colón nació en la República de Génova, lo hemos discutido muchas veces y hemos llegado a un acuerdo. Y es que si yo en la conferencia decía que ella sostiene la teoría de que Colón era paisano suyo, que de acuerdo, que siguiera con la conferencia. ¿Es así, Mari Carmen? Muchas gracias, pues continuamos entonces. Vamos a estudiar un poco la biografía de Colón en 3 etapas. La primera es la etapa de este Colón nacido en Génova, que impregnado del ambiente familiar, comercial, va a aprender el oficio de navegar. Cristóbal Colón, según la teoría oficial, es hijo de Domenico Colombo y Susana Fontanarosa. Sus padres se dedican al gremio textil y yo en términos de empresa digo que a Colón de joven le importó muy poco la fábrica textil de sus padres. Sin embargo, sintió una auténtica pasión por la logística y el transporte. En la medida que todo desde Génova había que moverlo sí o sí a través del Mediterráneo, Cristóbal Colón, como ven en pantalla, pues va a sentir una auténtica pasión por el mar Mediterráneo. Se sabe que se embarca ya con 14 años con la consideración de marinero de cubierta, que era el nombre que recibían quienes acompañaban a las muchas cargas que iban en los barcos. Pero Colón va a comprender o se va a experimentar en lo que vamos a llamar la navegación de cabotaje, que la voy a denominar como la navegación analógica frente a otra mucha más moderna que va a aprender un poco tiempo después de mano de los portugueses. Esa será la navegación de altura o navegación digital. ¿Qué tenía la navegación de cabotaje? Pues que los marinos del Mediterráneo iban, como su propio nombre indica, de cabo a cabo. Se alejaban muy poco de la costa. ¿Por qué? Porque no había suficientes ayudas a la navegación, porque las corrientes y los vientos eran mucho más favorables cerca de la costa y porque en cualquier caso el Mediterráneo estaba lleno de piratas, así que más te merecía la pena navegar frente o cerca de las costas por si había que, de manera rápida, refugiarse allí. Colón va a pasar, y pasamos a la etapa número 2, sin pretenderlo, tiene 25 años y él va a desembarcar en Portugal. No lo pretende, pero allí se va a desarrollar como navegante y va a aparecer su vocación descubridora. Si él está utilizando el Mediterráneo hasta ahora con fines comerciales, en Portugal va a surgir su vocación descubridora y entonces va a utilizar los mares con vocación descubridora, es decir, va a sufrir una metamorfosis. ¿Por qué llega Colón a Portugal con 25 años? Pues porque él formaba parte de una escuadra de barcos que con fines comerciales se dirigía al norte de Europa. Cuando pasaron el estrecho de Gibraltar y se encontraban muy cerca del Cabo de San Vicente, en el Algarve, al sur de Portugal, era el 13 de agosto de 1476 cuando la escuadra comercial es atacada por los corsarios y la nave en la que va embarcado Colón, la Bechala, es incendiada de tal manera que Colón, con 25 años, tiene que lanzarse a la mar y va a salvar la vida gracias a que se agarró a un remo y va a sufrir un naufragio dramático de demasiadas horas en esas aguas frías del Atlántico hasta que finalmente fue recuperado por los pescadores lusitanos.
Este llegar inesperadamente a Portugal va a suponer para él un punto de inflexión en su vida. Va a haber un antes y un después, por lo bueno y por lo malo. Empiezo por lo malo. Dicen los médicos, biógrafos de Cristóbal Colón, que este dramático naufragio le va a provocar una artrosis degenerativa, galopante, y la va a sufrir durante toda su vida. Y se apunta incluso que podemos considerar ya a Cristóbal Colón con 25 años un tullido. Pero además de ser un tullido, es que se va a juntar con una... Colón es de estructura enfermiza. Es un hombre que sufre de cálculos en los riñones. Tiene azúcar en sangre. Tiene una extraña conjuntivitis que le produce unas cegueras temporales y padece de insomnio. Claro, todo esto no queda más remedio que hay que ponerlo en el haber de Cristóbal Colón. O sea, estamos hablando de un personaje que ha abrazado un sueño, que va a dar, como hemos dicho, literalmente su vida por ese sueño, con muchas adversidades, con muchos contratiempos, pero uno, desde luego, es que él está lastrado por una salud que no le acompaña. Vale decir que en el cuarto viaje de Colón tuvieron que hacer un soporte ahí artificial en el puente para que Colón, postrado, pues pudiera dirigir ese último viaje. Y saben ustedes que Colón va a morir en Valladolid en 1507 persiguiendo al rey Fernando de Aragón, la reina Isabel de Castilla, ya muerto hace 2 años, está persiguiendo a los reyes para que se haga valer las capitulaciones de Santa Fe, también para que puedan cobrar sus marinos del cuarto viaje, pero la salud ya es tan maltrecha que él tiene que hacer todo el viaje en Parihuela. Pero esta es la parte mala del desembarco inesperado de Colón en Portugal. La parte buena es que cuando Colón llega a Portugal, su reino sí es de ese mundo. Él se va a quedar fascinado. ¿Qué ocurría en Portugal con respecto a nosotros en Castilla y Aragón? Bueno, pues que nosotros estábamos empeñados todavía en la Reconquista, llevábamos casi ya 8 siglos y estaban a punto los reyes católicos de conseguir expulsar a los musulmanes y por lo tanto poder reconquistar aquello que empezó Pelayo precisamente en nuestra querida tierra asturiana. Pero esto que nosotros todavía no habíamos culminado, sí lo habían conseguido ya los portugueses hacían algunos cientos de años. Esto va a permitir que los portugueses, sin el deber ya de expulsar a sus musulmanes, lo que van a hacer es que van a aprovechar que Portugal es un auténtico, absoluto balcón asomado a la mar, y se va a producir de la mano de Enrique el Navegante, que no navegó nunca, pero hizo un papel extraordinario porque impulsó absolutamente todo el mundo de la navegación en su querida Portugal. Eso pasó a ser un absoluto monopolio, donde el alfa y omega de toda la creación de Portugal en esa época era navegar, navegar y navegar. Ellos son los responsables del diseño y de la creación, de la construcción de la carabela, para la época un auténtico todoterreno, un barco absolutamente extraordinario. Cristóbal Colón, que ha sufrido el naufragio y ha sido recuperado ya en el Algarve, al año está situado ya en Lisboa, allí está junto con su hermano Bartolomé, mercadeando con mapas, con cartas, pero va a conocer a Felipa Moniz de Perestrelo. Es la hija de uno de los gobernadores del archipiélago de Madeira, por lo tanto es una mujer conexionada con la aristocracia. Este matrimonio es el que va a permitir que Colón pues se pueda codear no solamente con la aristocracia, sino con el rey Juan II de Portugal, que es el que está impulsando o está dándole continuidad a lo que empezó Enrique el Navegante. En aquella época cualquier piloto portugués que saliera a navegar tenía que a la vuelta reportar al propio monarca prácticamente. Lo que quiero decir es que Cristóbal Colón se siente absolutamente fascinado con lo que está pasando allí y ese matrimonio le va a permitir terminar viviendo en la isla de Porto Santo, de la que fue, como he dicho antes, su suegro, el mandatario, podríamos decir el gobernador. Esto a Colón le va a colocar geográficamente en el centro de todos los cruces y de toda la fiebre descubridora que hay en la época. Colón además tiene acceso a muchísima documentación de su suegro y ahí es donde podemos convenir, estamos en el año 1480, que Colón va a concebir su proyecto de por qué no alcanzar las Indias navegando hacia el oeste. La pregunta que podíamos hacernos es por qué Colón es el que se va finalmente a lanzar a navegar hacia el oeste, porque hay que recordar que el océano Atlántico de ahora entonces era la Mar Tenebrosa.
era un océano maldito, lleno de supersticiones, donde parece que habían gigantes y manos que llevaban a los barcos y abismos. Todo eso también alimentado porque eran demasiados los marinos que se atrevían a navegar hacia el oeste y no volvían. Y eso ocurría porque entonces no se sabía cómo se comportaba el océano Atlántico como lo sabemos hoy. Lo veremos ahora a continuación. Pero Colón no es un loco kamikaze que un día le da un brote y dice, venga, voy a reclutar a 90 hombres, 3 naves y me voy hacia el oeste. No, Colón es uno más de los muchos que están deseando, y permítanme la frase o la expresión, hincarle el diente al océano Atlántico, a la mar tenebrosa. ¿Por qué? Porque eran demasiados los indicios que estaban llegando a las costas occidentales de Europa, vale decir Noruega, Islandia, Inglaterra, Castilla, Portugal. ¿Qué es lo que llegaba a las costas? Pues unas vegetaciones impropias de Europa, unas maderas labradas artesanalmente impropias de Europa y definitivamente algún cadáver que por la descomposición del cadáver y por los rasgos asiáticos, porque recordemos que los indígenas que encontramos nosotros en el Nuevo Mundo son los que primitivamente el Homo sapiens hace 15.000 años entraron por el estrecho norte de Bering y por lo tanto son, permítame decirlo, pues herederos directos de los asiáticos, esos son rasgos que se asemejan. Y eso es lo que a los europeos les está dando que pensar el que a la distancia de una carabela tiene que haber algo. Tiene que haber algo. ¿Por qué es Colón el que se lanza? Pues 2 motivos principalmente. El primero, porque se va a hacer con el mapa de Toscanelli. Paolo Toscanelli es un científico italiano, un erudito de la época, que mantiene relaciones con el rey Juan II de Portugal, y parece ser que Cristóbal Colón, que está persiguiendo su sueño de manera efervescente y está donde tiene que estar, parece ser que intercepta este mapa que ven en pantalla. Este es el mapa de Toscanelli. Toscanelli es un científico que está arrastrando un error de bulto, es un error que ha originado Ptolomeo. Claudio, me van siguiendo, ¿no? Claudio Ptolomeo es un clásico que ha calculado la Tierra, se sabía ya hacía mucho tiempo que era redonda. Lo que era un error era las dimensiones del globo terráqueo. Ptolomeo piensa que el globo terráqueo tiene 29.000 kilómetros su diámetro, cuando realmente tiene 40.000 kilómetros. Han cometido un error con la milla arábiga, en fin, eso no viene al caso ahora, pero lo cierto es que Ptolomeo le está diciendo al mundo que el globo terráqueo, en vez de ser así, pues es un cuarto más pequeño de lo que en realidad es. Como ven en pantalla, si a la derecha están adivinando que está España, está África, arriba vemos las Islas Británicas, y a la izquierda está Zipango y está China. Dicho de otra manera, si nosotros los europeos conocemos el extremo occidental y también conocemos Zipango en el otro extremo, pues si le metes 29.000 kilómetros de diámetro y lo cierras, de un plumazo te estás cargando todo el continente americano. Y ese es el cálculo erróneo que Paolo Toscanelli le dice en la carta a Juan II de Portugal, y es el dato con el que se va a quedar Cristóbal Colón, que viene a decir Paolo Toscanelli que a 750 leguas hay tierra. Y 750 leguas es una distancia que puede ser recorrida por las carabelas de la época. Así que Colón, digamos que se queda con la onda de eso. En esta otra recreación se ve mucho mejor el drama que va a sufrir Cristóbal Colón, porque aquí vemos, es una superposición muy interesante en la que vemos todo el continente americano difuso ahí de fondo que los europeos no conocemos. ¿Qué le va a pasar a Cristóbal Colón? Pues que va a llegar a este territorio, va a realizar sus 4 viajes en este territorio. Por cierto, un dato que debería quizás haber dado antes, que Colón va a zarpar con 41 años, empieza a ser un anciano de la época, y desde los 41 años, me parece que tiene mucho mérito lo que digo, hasta los 55 que va a morir, son 14 años donde se va a dedicar a 3 viajes más. Es decir, Colón, con la artrosis y con todas esas enfermedades, imagínense lo que tuvo que arrastrar con las humedades y con todo lo que es el clima en el Caribe. Pero efectivamente ese círculo enmarca prácticamente los 4 viajes que hace Colón. ¿Cuál es su drama? Que él va a morir en Valladolid pensando, vemos en pantalla, que él donde ha estado es en este otro territorio. Él está obsesionado porque cree que lo que está viendo son las islas, que está a punto de llegar al continente asiático y por lo tanto a las especias.
Él va a morir, desgraciadamente, en Valladolid en 1506, sin saber exactamente lo que ha descubierto, y con el drama de que todo el continente se va a llamar América por Américo Vespucci. Si Colón hubiera vivido un año más, a lo mejor todo el continente se llamaría Colombia, y no que Colombia ha quedado únicamente para uno de los países. ¿Por qué se llamó América? Me parece que esto es un dato muy interesante, es una curiosidad histórica. Pues mire, la imprenta que estaba dando ya sus frutos, hubo un autor alemán, Martin Waldseemüller, que en 1507, es decir, un año después de que muriera Colón, es el primero que pone en este trabajo la Universalis Cosmographia. Atención, porque el que está aquí arriba es Marco Polo, perdón, Américo Vespucci, y el que está aquí es Ptolomeo. O sea, Colón no lo busquen aquí porque no está. Entonces, aquí es la primera vez que vemos todo el continente americano, por primera vez se representa como un continente único. Y resulta que Américo, que fue un navegante, desde luego no le llegaba a la talla a Cristóbal Colón, pero sí tenía algo mucho más desarrollado que el descubridor, y ese algo era que era un gran cosmógrafo y escribía mucho, y empezó a contarle a Europa todo lo que estaban encontrando allí, de tal manera que en las imprentas, como le ocurrió a Martin Waldseemüller, es que tengo un amigo, José Luis Lavarga, que me ha enseñado hoy a pronunciar eso en alemán, le pido disculpas desde aquí porque igual no lo he hecho bien, pero bueno, cartógrafo alemán es el primero que dibuja el continente, y fíjense qué curiosidad, que ahí va a aparecer por primera vez el nombre de América, lo vemos ahí mucho mejor. Ese nombre lo pone ahí uno de los técnicos que tenía él en la imprenta, uno de los técnicos de la imprenta, y él lo deja llevar, y efectivamente le pone en femenino porque todos los continentes van en femenino, y definitivamente el continente va a llamarse América. El propio Martin Waldseemüller se arrepiente, esto es una curiosidad también, y quiso corregirlo de tal manera que 6 años después, en 1513, saca otro mapa que le llama la Tabula Terrae Nove, donde ya de entrada le está llamando Terra Incognita, como diciendo, olvídense de América, que eso ha sido injusto, vamos a llamarle de momento Terra Incógnita. Y ya es tarde, muy a pesar de que él pone una leyenda extraordinaria, ahí la vemos en pantalla, y esa leyenda dice: esta tierra y las islas adyacentes han sido descubiertas por Colón el Genovés por mandato del rey de Castilla. Está como diciendo, perdonadme, que esto le corresponde a Colón y no a Américo. Aquí vemos también que este autor alemán, en 1513, mi querida amiga Mari Carmen, pues dice que Colón nació en Génova. Lo digo por hablar de todo un poco, ¿sabes lo que te quiero decir, no? ¿Puedo continuar con la conferencia? Muchas gracias, Mari Carmen. Esto no te lo había contado antes, te lo tenía guardado. Muchas gracias. Bueno, pues la segunda cuestión por la que definitivamente Colón se va a lanzar es por lo que llamamos la ruta del piloto anónimo. Según esto, y es el gran secreto de Colón, esto es una teoría del profesor Juan Manzano de 1964, esta es una teoría que de darla por buena, y muchos autores la dan por buena, es verdad que muchas de las piezas de Colón no encajan. ¿Qué dice esta teoría? Bueno, pues supuestamente este es el mapa del Océano Atlántico tal como se comportan los vientos y las mareas. Aquí hay una corriente que llamamos los vientos alisios, se provocan porque los vientos muy calurosos del Sáhara golpean contra las aguas frías del Atlántico, y ahí por la diferencia de temperatura se crea una especie de motor que se va retroalimentando, va creciendo, y finalmente los vientos alisios chocan en forma de huracanes, como bien sabemos todos, en el Caribe, que por cierto es un milagro que hayamos descubierto América un 12 de octubre, en época de huracanes. Colón en eso va a tener suerte. Luego, en 1513, en una expedición de Ponce de León, se va a descubrir el tornaviaje, pero esto no lo sabían los marinos de la época, tal manera que la corriente del Golfo lo que permite por esta zona norte es volver a regresar a Europa. En definitiva, hoy es el día en que si un barco a vela sí o sí quiere navegar hacia América, sí o sí tiene que bajar hasta el paralelo de las Canarias. Esto es lo que hace cada año el buque de adiestramiento, el buque escuela
de la Armada Juan Sebastián Elcano, que bajan hasta las Canarias, se dejan empujar por los vientos alisios, luego toman rumbo norte para poder llegar a Europa. Por eso eran demasiados los marinos que se atrevían a ir hacia América y no volvían, porque al poner la proa rumbo a Europa se detenían y muchos morían, pues probablemente de inanición. ¿Qué es lo que dice la teoría del piloto anónimo? Pues que una carabela sufrió a la altura de Cabo Verde un temporal y cuando quisieron darse cuenta estaban siendo empujados por los vientos alisios. Una carabela, probablemente 20 tripulantes, probablemente 20 días, 25 días de navegación y llegaron al Caribe. Claro, estamos en el año 1400, calculo 80. Esos hombres de la carabela que venían de Europa, donde todo era pecado, donde todo era oscuro, pues llegaron al Caribe, miraron aquello y dijeron, pues nos vamos a entretener. Nos vamos a entretener, estuvieron 2 años allí. Ahí se va a producir un choque dramático de enfermedades. España nunca provocó un genocidio en América, pero es verdad que nosotros llevamos las enfermedades y esas enfermedades son las que ya habíamos pagado nosotros el diezmo, cuando en el medievo media Europa desapareció por la peste negra. Esto es lo que sin saberlo vamos a provocar. España va a provocar una debacle social en América, nunca un genocidio. Pero ese cruce de enfermedades fue dramático para ellos porque recibieron la viruela, el sarampión, muchas enfermedades para los que no estaban preparados, y para nosotros porque recibimos enfermedades propias del Caribe, y en el caso concreto del piloto anónimo por sufrir los marinos que iban en esa carabela y en sus relaciones sexuales con las indígenas van a recibir una cepa de la sífilis que no se conocía en Europa. Por lo tanto van a ir muriendo no solamente los tripulantes de la carabela, sino la propia nave, que está siendo víctima de la broma. La broma es un molusco que ataca la madera. Y estuvieron ahí, parece ser, se puede calcular que unos 2 años, pero cuando ven que están muriendo y que necesitan a los galenos europeos, toman la decisión de volver. Muy probablemente lo hicieran media docena de supervivientes en una nave desvencijada y que apenas les daba para poder regresar, pero lo van a conseguir. Lo que es increíble, y ahí ponemos el foco en ese rumbo, el rumbo que no siguieron fue el directo a Europa, porque probablemente hubieran llegado nunca, pero no se sabe por qué el piloto anónimo toma un rumbo sensiblemente hacia el norte, va a aprovechar las corrientes del Golfo, como hemos dicho antes, y va a conseguir llegar a Europa. Bueno, antes que a Europa, a un archipiélago. ¿Se imaginan a cuál? Al archipiélago de Madeira, concretamente a la misma isla donde está Cristóbal Colón y su familia, la isla de Porto Santo. Es una casualidad de la historia, y esto lo dice el profesor Juan Manzano, que es una teoría, ven en pantalla, de 1964, y no porque le diera también el brote al profesor, sino que él se fundamenta en muchos historiadores contemporáneos de Colón que fueron hablando sobre esto. Él hace un trabajo muy erudito, como digo, en 1964, y según esto, y ya con esto termino esta parte, Colón va a recibir en las playas de Porto Santo pues una nave desvencijada con 6 moribundos. La familia Colón les va a prestar atención, cuidado, y el piloto anónimo, probablemente el piloto de Huelva, Alonso de Huelva, en justa correspondencia, va a ser el último en morir, en justa correspondencia por los favores que les ha dado la familia Colón, le va a revelar una información que va a ser el gran secreto de Colón, por el que le va a dar un mapa con todo lo que él ha descubierto en esos 2 años y con el dato de que a 750 leguas hay tierra, blanco y en botella. Esto es lo que va a animar a Cristóbal Colón a presentar su proyecto al rey Juan II de Portugal, que le va a traicionar. El rey Juan II de Portugal va a poner el estudio de Colón, esa hipótesis de navegar hacia el oeste para alcanzar las Indias, lo va a poner en manos de una junta de expertos, de matemáticos, que van a ver que, como le va a pasar luego en Castilla, que los técnicos siempre se negaron a que Colón tuviera razón en sus cálculos. Yo he dicho antes que Colón tenía unos conocimientos sobresalientes, pero también he dicho que Colón está arrastrando un error de bulto que empezaba con Ptolomeo, lo siguió Paolo Toscanelli, y finalmente Colón va a producir el descubrimiento de América, que, como dice un autor, es el error más flagrante de la historia del mundo, pero jamás un error fue tan productivo como fue el descubrimiento de América.
La Junta de Matemáticos de Portugal le dice que no a Colón y además el rey le traiciona porque según Colón se da la vuelta manda a un piloto para verificar y dice la historia que a la semana de navegación el piloto lusitano volvió y le dijo a su rey, a su monarca, que aquello no era posible. Con lo cual, en paralelo hay que decir que ha muerto Felipa Moniz de Perestrelo, que ya le ha dado a su primer hijo, a Diego, en la isla de Porto Santo. Cristóbal Colón tiene un hijo de 6 años y muere su mujer de sobreparto, que dice la historia, es decir, dando a luz a su segundo hijo, y van a morir la madre y la criatura. Así que tenemos a un Cristóbal Colón en 1485, en el que su reino deja de ser de ese mundo, de Portugal. Es un proyecto el suyo que no interesa en Portugal, ha sido traicionado por el propio monarca, se ha quedado viuda y toma una muy buena decisión, que es venirse a Castilla y Aragón. A Castilla, ¿por qué? Porque los castellanos de la época eran los que colideraban la Champions League de la navegación. Si los portugueses eran los número 1, nosotros les seguíamos muy de cerca. Y con muy buen criterio, pues Cristóbal Colón decide embarcarse en Lisboa con su hijo Diego de 6 años y dirigirse a Huelva, donde vive una cuñada suya, Violante Moniz de Perestrelo, y con buen criterio pues dice: dejo a mi hijo Diego en manos de mi cuñada, de mis cuñados, y con las manos libres pues puedo presentar el proyecto, ya veremos aquí en tierras de Castilla. Solo que cuando se dirige a casa de su cuñada, su hijo Diego le dice: papá, tengo sed. El padre de Colón le dice: bueno, hijo mío, aguanta un poco que ya estamos llegando a casa de tu tía. ¿Sabes cuando un niño se empeña? Papá, que tengo sed, que yo me lo noto. Total, que Colón, ya por callar a su hijo, pues ve en lo alto de un promontorio un monasterio, el monasterio de la Rábida, y Colón se dirige allí para pedir agua para su hijo. Allí es recibido por los franciscanos. Le abre la puerta a Fray Juan Pérez, que le dice: alabado sea el Señor. Cristóbal Colón le dice: yo no sé de lo que me habla usted, son cosas nuestras. ¿Qué quiere usted? Pues yo quiero que mi hijo tiene sed. Pues pasen para adentro, calamidades. Fray Juan Pérez les invita a entrar. Yo imagino la escena, Colón y el niño bebiendo, glup, 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 y Colón y Fray Juan Pérez mirándose la cara, y ya Fray Juan Pérez le dice: bueno, ¿y tú qué? Y Colón: pues yo que tengo inquietudes. ¿Y eso qué es lo que es? Que yo me lo noto. Enigmático siempre Colón, por el amor de Dios. Le dice Fray Juan Pérez: ¿quieres hablar? Y Colón se siente muy cómodo allí y va a empezar a hablar. Cuando comienza a contarle su sueño a este franciscano, le dice: espera un momento que vamos a llamar a nuestro cura astrónomo, a Fray Antonio de Marchena. Y es verdad que ahí se va a producir un encuentro que dibujó Cano de la Peña en 1856, este cuadro que vemos, donde Colón va a conectar muy bien con los franciscanos. Estos van a ser unos amigos leales para siempre. Es verdad que los franciscanos eran gente muy erudita, gente muy comprometida con todos los conocimientos de la época, que van a entender muy bien lo que quiere Colón, pero sobre todo van a ser siempre su bálsamo recurrente. Cuando Colón tiene problemas, va a recurrir siempre a los franciscanos, que le ponen en contacto con algunos de los magnates de la zona, en Andalucía, con los duques de Medinaceli, Medina Sidonia. Pero en un momento dado, Fray Juan Pérez se viene arriba, le dice: Cristóbal Colón, escúchame una cosa. ¿Tú quieres que yo te procure una audiencia con los reyes católicos? Y Colón le dijo: franciscano, ¿usted me deja que le abrace? Que me está emocionando. Y así fue. Es verdad que el confesor de la reina, Fray Juan Pérez, va a permitir que los reyes católicos reciban a Cristóbal Colón el 20 de enero de 1486. Ahora viene el drama de Colón, porque toda la pasión y todos los conocimientos que tiene los va a malgastar cada vez que intenta vender su proyecto, mete la pata. Y mira que le tengo cariño a este personaje, Empezó bien, porque dice Modesto Lafuente: pensando en lo que yo era, escribió Colón, me confundía mi humildad, pero pensando en lo que llevaba, me sentí igual a las 2 coronas. A las 2 coronas, igual. Este es Colón en estado puro, pretencioso, con mucha personalidad, con determinación, que ya podíamos aprender todos, cuando nos toca negociar por lo profesional, por lo familiar. Ojalá que los argumentos que tú tengas que sostener tengas tanto convencimiento o tanta creencia en lo tuyo, o ese amor propio que tenía Cristóbal Colón. Pero le dura un telediario. Me traigo una frase de un autor en ventas, Carlos Brasel, que dice, parece un juego de palabras: hay que saber a quién se dice lo que se dice para saber cómo se dice. ¿Me siguen? Sí, sí.
Cristóbal Colón, lo que no puedes hacer es contarle lo mismo a los reyes católicos que le has contado al rey de Portugal, porque serán situaciones seguramente diferentes, y claro que lo eran. Colón está haciendo una entrevista de renta, si me lo permite, dirigiéndose a un matrimonio y contando como un loro por lo mismo que viene contando en Portugal. Y se está equivocando. ¿Por qué? Porque Colón no está teniendo en cuenta que nuestros reyes católicos, con su matrimonio, van a poner el embrión de la futura España. Pero ahora es el momento de traer el tanto monta tanto Isabel como Fernando, que nos enseñaron en el bachiller, por el que la reina Isabel de Castilla nunca dejó de ser la reina de su queridísima Castilla, igual que Fernando el Católico nunca dejó de ser el rey de su querido Aragón. Es extraordinario cómo estos dos hombres van a combinar la Reconquista y cómo siendo reyes de dos reinos que tenían monedas diferentes, fueros diferentes. Y sin embargo, claro, la reina pega un golpe de autoridad, y ahí está la controversia, y no me sale la palabra, no es exacta, de Segovia. A ver si alguno de los que está escuchándonos, el concilio de Segovia, por el que tienen un disgusto muy gordo el matrimonio. Y es que la reina se va a ceñir la corona de Castilla, siendo ya la mujer de su marido, claro, Fernando el Católico, pero Fernando el Católico, si me lo permite, se estaba frotando las manos, porque con el matrimonio, y dado que las leyes en Aragón eran machistas, pues Colón está convencido que él ha pegado un pelotazo, si me permiten la expresión, porque cuando fundan los dos reinos de Aragón y Castilla, él va a ser el rey de todo, y que su mujer, Isabel, va a ser una digna reina consorte. Y la reina, pues se adelanta, se ciñe la corona, le pilla a su marido en Aragón, le parece una insolencia lo que ha hecho su joven mujer, y a caballo se dirige hasta Segovia, tiene que hacer noche en Turégano, y allí le dice: ¿esto qué es? Y la reina Isabel de Castilla le dice: menos gritos, milagritos. Y gracias a ese concilio, que tuvieron que hacer un disgusto muy gordo entre las dos coronas, quedó muy claro dónde tenía que estar cada uno. Y esto es importante para Cristóbal Colón, porque él no lo sabe. Él se está dirigiendo a un matrimonio y se cree que la situación entre los dos es la misma, y para nada. Los reyes van a tener preocupaciones muy diferentes. Por una parte, Fernando se está expandiendo por el Mediterráneo, que lo había heredado de su padre Juan II de Aragón, y tenía muchos quebraderos de cabeza, porque allá había algunas plazas como Sicilia y Nápoles que se estaban rebelando. Así que cuando en Alcalá de Henares, me imagino a Fernando el Católico escuchando la perolata de Cristóbal Colón, y dice: ay, por favor, por la de cosas que tengo que hacer yo. Pero la situación de Isabel es muy diferente. Ella ha tenido que ceder en el Atlántico para poder ceñirse la corona, y ha pagado un precio muy caro. Ella en el fondo no quería esa lucha fratricida, esa guerra civil que tuvimos con los portugueses, porque la reina, la madre de Isabel de Castilla, era portuguesa. Ella quería cerrar esa lucha dolorosa que ella llevaba dentro, y para eso lo que va a ceder en el Atlántico es a través del Tratado de Alcasovas, por el que a Castilla se nos da desde las Canarias incluidas hacia el norte, y a Portugal se le da desde las Canarias hacia el sur. Claro, la zona de influencia o de expansión era la zona sur. Y esta es la situación en la que se encuentra Isabel de Castilla, muy diferente a su marido Fernando de Aragón, cuando está escuchando a Cristóbal Colón. Su cerebro emocional se va a activar. ¿Por qué? Porque ella está necesitada de abrazar un proyecto ilusionante. Ella está como en deuda con sus súbditos. Y este navegar hacia el oeste, pues supone desde las Islas Canarias que no están infringiendo el Tratado de Alcasovas, y a lo mejor ella puede tener el proyecto que está necesitado. Con lo cual, la reina se le activa el cerebro emocional, y como diría Martes y 13, ella sí quería. Pero Fernando Aragón interrumpe a Cristóbal Colón y dice: Chu, cállate un momento, que eres muy cansino y me estás levantando dolor de cabeza. Escúchame una cosa, yo tengo muchas cosas que hacer en el Mediterráneo, y esta mujer y yo tenemos 4 páginas de la espasa Calpe en blanco, esperando a que culminemos la Reconquista. Tenemos muchas cosas que hacer, date el piro vampiro. Lo dijo en latín de la época, pero esa es la traducción. Bueno, lo cierto es que la reina llama aparte a Colón y le dice: mira, mi marido es un bocazas, tú escúchame y hazme caso a mí. Tú ten paciencia, porque en cuanto yo pueda trataremos de hacer realidad tu proyecto. Ahí se van a abrir, y estoy llegando al final de la conferencia, se van a abrir lo que llama el profesor Manzano los 7 años decisivos de su vida, 7 años dramáticos para Cristóbal Colón,
porque él tiene que perseguir una corte que es itinerante, porque él se convierte en un mendigo de la corte, tiene que ser la propia corte la que le vaya dando unas propinas para poder sobrevivir, va a ser objeto de mofa y de burla. Ya lo que han dicho la Junta de Matemáticos de Portugal se va a repetir en Castilla, con la Junta de Sabios de Salamanca, con Fray Hernando de Talavera, que le dicen que el proyecto técnicamente es inviable, y son muchos años en los que Colón está mendigando y, como digo, siendo objeto de mofa y de burla. Va a ocurrir algo muy importante en este periodo, y es que va a conocer a Beatriz Enrique de Arana, que le va a dar en esos momentos dificilísimos para Colón pues todo lo que él necesita, cariño, amor, le va a dar a su segundo hijo, a Hernando. Y aquí, yo si fuera contemporáneo de Colón, en este 1491, que son los 7 años, donde terminan los 7 años tremendos de Colón, donde los reyes no terminan de decidirse, y no es que no quisieran, es que no podían. Es verdad que el frente de batalla de Granada estaba dando muchos problemas, también había unas luchas internas con Boabdil y dentro de la propia familia musulmana. Todo esto estaba prolongando mucho el que le dieran el visto bueno a Colón. Yo si fuera contemporáneo de Colón le diría a Colón: mira, escúchame una cosita, tú tienes 41 años, es una edad ya importante, te estás haciendo mayor, has conocido a una mujer que te quiere, estás en Córdoba, aquí hay salmorejo, dentro de poco te van a poner todos los balcones llenos de flores. ¿Por qué no te relajas, te tranquilizas y te quedas a vivir con esta mujer que te adora? Cásate con ella. Claro, si Colón me hubiera hecho caso no sería nuestro personaje. Colón sigue persiguiendo su sueño y entonces lo que va a tomar la decisión es de volverse a reinventar. O sea, me parece increíble que en 1491 todo el tránsito que ha tenido de Portugal a Castilla está dispuesto a repetirlo. En Castilla lo quieren, se acabó. Me voy con mi hermano Bartolomé a Inglaterra o a Francia, en algún sitio me comprarán el proyecto. Se dirige a la Rábida y allí para recoger a su hijo Diego, que lo habíamos dejado en casa de la cuñada, y su intención es juntar a sus 2 hijos, a Diego y a Hernando, con Beatriz Enrique de Arana, con la madrastra, con la madre de uno de ellos, en Córdoba. Claro, se tiene que despedir de los franciscanos, llama a la puerta, le abre Fray Juan Pérez y le dice: alabado sea el Señor. Colón, ya estamos otra vez con lo mismo. Fray Juan Pérez: qué cara mustia me trae, ¿estás agrio? ¿Qué te pasa? Dice: pues que ya estoy harto y que me voy. ¿Tú a dónde te vas? Pues mira, ahí está mi hermano Bartolomé, que viene para acá, nos vamos los dos a Francia. Mira, tú tienes mucho carácter, Cristóbal, que te voy conociendo. Tú te vas a tranquilizar y te vas a relajar y te vas a quedar aquí. Y esto es historia, lo van a retener en la Rábida 15 días, que va a ser historia para España, porque gracias a esa retención, Fray Juan Pérez lo que va a hacer es mandar a un emisario del monasterio de la Rábida al campamento de Santa Fe. Estamos en otoño de 1491, va a mandar un emisario a la localidad de Santa Fe, donde los reyes católicos están a punto de culminar la reconquista. En un alto de la Vega granadina han colocado un campamento militar, le han dado el nombre de Santa Fe por la fe que tenían los reyes de que se iba a culminar la reconquista, y ahí la reina, que no lo esperaba, recibe un emisario enviado por Fray Juan Pérez. Aquí algunos autores dicen que lleva una carta en el que, en secreto de confesión, a lo mejor le va a contar a la reina pues estos secretos que yo he dicho antes. Eso no se sabe a ciencia cierta si es así. Yo de mi cosecha digo que con que la nota dijera: majestad, el pájaro se va de la jaula, sería suficiente. La reina entra en pánico, viendo que su sueño también se le puede ir, y a vuelta de correo de la época, 15 días, que es un récord, envía a otro emisario que llega galopando al monasterio de la Rábida y entrega a Cristóbal Colón 20.000 maravedíes para que se arregle, sea decente. 20.000 maravedíes es un dineral de la época, y le dan licencia para que pueda ir a Granada y presentarse ante la reina en una bestezuela, una mula, que no era poca cosa, porque entonces todo el parque equino estaba circunscrito a la guerra. Claro, cuando Fray Juan Pérez ve a ese emisario con todo lo que trae, si me permite, le da una toba a Cristóbal Colón y dice: ¿ves cómo eres un melón? ¿Ves? Tú te vas para allá, que yo no me voy. Mira, ahora, como ves que me voy, mira, ahora he entrado en pánico. Tú te vas a relajar, le dice Fray Juan Pérez, y te vas para allá. Y te dejas querer. Te vas en el business class, que es la mula. Te vas por tu Sevilla, esto es historia, fue por Sevilla, y va a tardar 6 días en llegar. Te relajas y te dejas querer. ¿Qué le pasa a Colón? Que finalmente dice: mira, por no escucharte me voy para allá.
¿Qué le pasan esos 6 días? Pues como nos pasaría a cualquiera de nosotros, que lejos de relajarse, pues se envenenó. Mírala, ahora como... Y cuando llega allí, primero que le hacen esperar, es diciembre de 1491, saben que Boabdil va a entregar finalmente las llaves el 2 de enero de 1492, y ese último mes a Colón le termina de crispar porque se han interrumpido las audiencias. Como digo, Boabdil no termina de dar las llaves y esa espera ya calienta tanto a Cristóbal Colón que madre mía la que se va a organizar cuando se reabren las audiencias y dicen que pase Cristóbal Colón. Yo me imagino allí en esa tienda de campaña, de una parte los consejeros de Castilla, los consejeros de Aragón, presidiendo los reyes católicos. Colón hizo la genuflexión porque era muy educado y contra todo pronóstico. Bueno, me imagino ya al rey Fernando de Aragón cuando repara, dice, pero este no es el Cansino, que sí, que le hemos... ¡Madre mía! Otra vez aquí, y la reina me la imagino en primera fila con un rictus ahí de por favor que salga todo bien, y mira, Colón se nos viene arriba. Esto es la antinegociación, Colón, lleno de orgullo, pues se viene arriba y les dice a todos los señores consejeros, bueno, sus majestades, señores consejeros de Castilla y de Aragón, mi cara les resultará conocida. Yo vengo aquí porque ese franciscano que nos está mirando me ha obligado a venir, por mí no hubiera venido, pero voy a venir porque he pensado que sí puedo hacer una cosa buena, y es darle a ustedes, reyes católicos, una última oportunidad. Es decir, yo que he mendigado tanto, ahora no soy el que mendigo, yo soy el que ahora les da a ustedes la oportunidad. En definitiva, si quieren darme la financiación y los otorgamientos que yo necesito, ahora voy a poner unas condiciones de las que hasta este momento, mira, me imagino al rey Fernando de Aragón diciendo, no lo puedo creer, la reina del rictus se le está volviendo histérico total, y Colón se viene arriba y dice, ahora, porque ustedes me den lo que estoy pidiendo, exijo que se me nombre además almirante de la mar Océana, un título que solo tenía un primo segundo o tercero del rey Fernando el Católico. Exijo que se me nombre virrey gobernador de todo lo que voy a conquistar, y quiero la 10ª parte de todos los beneficios que se van a derivar de este mi proyecto. Y Fernando de Aragón hace así un gesto y dice, mira, te meto un... Y lo expulsan, lo echan. Dice Fray Bartolomé de las Casas que Cristóbal Colón no quiso blandear en cosa alguna, sino permanecer en lo que una vez había solicitado. Y añade un poquito más abajo que los reyes le mandaron irse en hora buena. Ya me entienden. Colón, impertérrito, inmune, sin bajar para nada sus condiciones, orgulloso, con la cabeza alta, abandonó Santa Fe. Claro, en términos de venta, podríamos convenir que hay que tener un poquito de mano izquierda, yo le diría Colón, un poquito de mano izquierda, un poquito de cintura, pero este no es Colón. Colón ha abandonado el campamento de Santa Fe, y hoy muy probablemente todo el continente americano, en todo el continente americano se podría estar hablando francés o inglés, si Colón efectivamente vuelve a Palos y con su hermano Bartolomé se va hacia el norte de Europa. Pero no va a ocurrir gracias a que a Colón le va a salir su particular ángel de la guarda. Luis de Santángel es el escribano de ración de Fernando el Católico, vale decir, su ministro de Hacienda. Este hombre va a negociar de manera muy profesional. Era de origen judío, ya dice mucho, pero va a hacer o va a paliar todo lo malo que ha hecho Cristóbal Colón. Luis de Santángel, que ve que el rey, enervado, se está ya abandonando esa tienda de campaña donde pudo tener lugar la audiencia, se está poniendo sus aperos de monarca, la reina está en primera fila sollozando, ay madre mía, qué desgraciado soy, que se me va lo que yo quería. Luis de Santángel cruza todo el patio de operaciones, ignora a su rey y se dirige a la reina Isabel la Católica. Esto es bueno, una negociación, hay que dirigirse a quien verdaderamente es tu interlocutor. Está ignorando a su propio rey. Cuando llega Isabel la Católica le dice, majestad, la reina ahí sollozando, ay Dios mío, majestad, querría hablar, ¿y tú quién eres? Que yo estoy muy mal ahora. Soy Luis de Santángel, el escribano de ración de su marido, yo no sé quién eres. Hombre, el ministro de Hacienda, el que le lleva las cuentas, sí, ahora te estoy recordando, ¿qué es lo que quieres? Mira que yo estoy muy nerviosa. Pues majestad, sí quiero decirle desde la responsabilidad algunas cosas. A ver lo que me dice, que estoy muy nerviosa. Pues me atrevo a decirle, majestad, en primer lugar, que no las reconozco.
Usted, una mujer que ha pisado con paso tan firme siempre en su vida, con determinación, con personalidad, me permito decirle que la veo un poco contemplativa con todo lo que está... ¿Ves? Ya me está poniendo nerviosa. Pero es que además, si este hombre termina en Francia o en Inglaterra y allí abrazan su proyecto, permítame que le diga, pero ustedes, los reyes católicos, no van a pasar precisamente a la historia como unos príncipes magnánimes. Ya me está poniendo nerviosa del todo. Y por último, Majestad, le digo que si lo que dice este loco visionario fuera cierto, ¿sabe usted cuántas almas se podrían convertir al cristianismo? Isabel, la católica. Dice la historia que Isabel dio una bofetada y una palmada en la mesa y dijo: entro en este proyecto por la corona de Castilla. El rey Fernando de Aragón, que estaba terminando de arreglarse, dice: eres muy pesada, Isabel. No tenemos dinero, si están todas las arcas extenuadas con lo de que no hay dinero, pues aquí están mis joyas. Entonces ya intermedió Luis de Santángel, que lo primero que hizo, con un gesto respetuoso, le pidió al rey que se acercara, y cuando lo estuvo cerca le dijo: Majestades, en primer lugar, bajen ustedes la voz porque pues están dando un espectáculo bochornoso. Y luego debo decirles que la cuestión económica creo que la tengo resuelta. Antes de que terminara de hablar, la reina recogió la joya. Esto es historia, es verdad que la reina quiso ofrecer las joyas, pero no hizo falta. Y hace un planteamiento económico y es soberbio, ¿no? Dice: mire, yo, como saben ustedes, sobre todo usted, Fernando de Aragón, mi majestad, yo soy el actual arrendatario de las Salinas de la Mata, en Alicante. Las Salinas de la Mata han dado una producción extraordinaria este año, con lo cual tenemos una punta de tesorería en la reina. ¿Y eso qué es lo que es? Que tenemos liquidez, majestad. Yo no te estoy entendiendo nada, me está poniendo muy nerviosa. Que tengo dinero, que puedo prestar, que los judíos de la época saben que somos los prestamistas. Yo les puedo dar 1.450.000 maravedíes. La reina: eso me gusta a mí más. Además, se me ocurre, y esto es negociar también, que parte de lo que necesita Colón lo podemos pagar en especie. ¿Qué quieres decir?, debió decir Fernando de Aragón. Pues que sé que este hombre viene del puerto de Palos. Allí los marinos de Palos, han cometido unas fechorías en alta mar y tienen unas deudas contraídas a favor del fisco por piratería, y esas deudas todavía no las han pagado. Así que parte de lo que necesita Colón a nivel económico se puede pagar en especie, y es tanto como obligar al puerto de Palos a que ponga a disposición de Colón los hombres, los marinos y las naves que él necesite. Y ya la reina dijo: no sigas, que esto se va a hacer. Fernando de Aragón entonces se acordó de un incidente que había tenido con su padre, con Juan II de Aragón, y es que un día, siendo un nano, Fernando de Aragón le preguntó a su padre: papá, ¿qué es el eco? El maño. Papá, ¿y qué es el eco? Y entonces Fernando de Aragón le dijo: el eco, hijo mío, es el único que tiene cojones de contestarle a tu madre. Disculpa la licencia. Y bromas aparte, es verdad que yo creo que Fernando se dio dar cuenta que el cerebro femenino de su mujer se había determinado y que ya era imposible echar atrás el proyecto. No quiero dejar una imagen frívola del rey Fernando de Aragón. Es verdad que los desencuentros que tuvo Colón son tal como los he contado, pero es verdad que una vez que la reina decidió entrar en Castilla, ojo, ahora me tomo otra licencia, al final la reina dice que sí al proyecto, pero lo va a pagar con la tarjeta Visa de Fernando de Aragón. No, es que el dinero lo va a poner Aragón. O sea, entra ella, entro en este proyecto por la gloria de Castilla, pero lo voy a pagar con el dinero de Aragón. Eso fue así, de tal manera que el poco oro que va a llegar de las Américas es el oro que se enseña hoy en el Palacio de la Aljafería, donde está la Diputación de las Cortes de Aragón, y ese artesonado de oro que hay ahí es el poco, o sea, que Colón tuvo que devolver el préstamo al Reino de Aragón. Termino diciendo que un alguacil salió corriendo a buscar a Cristóbal Colón, le dio alcance a 2 leguas de Granada, en el llamado Puente de los Pinos, que si no conocen esa localidad granadina, Puente Pino se llama hoy en día, pues está el puente real en el que el alguacil dio alcance a Cristóbal Colón. Merece la pena verlo porque han hecho ahí unas urnas y tal, que recuerda este episodio, que yo pagaría por haber visto esa escena, cuando el alguacil a caballo, en un puente muy transitado, pega una voz: ¡Cristóbal Colón! ¡Cristóbal Colón! Y Colón, que va en la mula, en el pollino, ya levanta la mano y dice: ¿qué es lo que te pasa a ti? Vengo de Granada, dicen los reyes que vuelva usted porque le van a firmar, le van a dar los otorgamientos que usted ha exigido
así como su financiación está resuelta. Y Cristóbal Colón le dijo, en castellano moderno, no me vaciles porque te vuelo la cabeza y te tiro por el puente hacia abajo. El alguacil le dijo, mira, yo soy funcionario, quiere decirse que nosotros salimos a las 3 y yo a las 2 ya estoy en casa. Con lo cual le quiere decir que me trae sin cuidado lo que usted me diga. Haga lo que le dé la gana. Cristóbal Colón volvió, muchas gracias por reírme estas gracias, pero el 17 de abril de 1492 por fin se van a firmar las capitulaciones de Santa Fe. Como luces y sombras de Cristóbal Colón, y estoy terminando, un resumen muy rápido, yo creo que podemos poner en valor de Cristóbal Colón esa resistencia, esa resiliencia ante las adversidades. Tiene una preparación tónica más técnica, más allá de que arrastre un error, para mí sobresaliente, y tiene una autoconfianza y una personalidad incombustible. ¿Cuáles son sus sombras? Pues hombre, se sienta a negociar con los reyes católicos sin conocer sus preocupaciones, tiene un carácter difícil. Yo decía en una ocasión en una radio que si fuera director comercial y Cristóbal Colón fuera un comercial en búsqueda activa, yo desde luego le contrataría siempre, porque esa resiliencia, esa perseverancia es admirable en un vendedor. Habría que darle un curso rápido de relaciones sociales, porque el problema que tiene Colón es que tiene un encefalograma empático plano. Por eso no se entendió nunca ni con Juan II de Portugal ni con los reyes católicos. El drama de Colón, en definitiva, es que él tiene mucha personalidad, pero en el momento que tiene que relacionarse con los demás, al no tener empatía, pues a la hora de sentarte a negociar realmente tienes un problema muy serio. Y por último, como sombras, pues esa falta de flexibilidad que hemos visto y creatividad en el momento clave. Para finalizar, y como éxito de las capitulaciones de Santa Fe, que significan para Colón que el objetivo de la financiación y apoyos alcanzados, y más allá de que en la siguiente entrega, el mes que viene, pues hablaremos de Colón en su viaje al descubrimiento, no quiero terminar antes y volver a agradecer tanto al Centro Asturiano pues esta oportunidad que me habéis dado de nuevo, presidente adjunto. Gracias de nuevo a todos los que habéis, a todos ustedes que han seguido la charla aquí, estos 35 que están presentes en este foro reducido por cuestiones sanitarias. Muchas gracias a los que han seguido por streaming esta conferencia. Y termino ahora sí, el tiempo, ya sé, yo siempre voy unos minutos y pido disculpas, pero creo que algunos minutos sí podemos dedicar a alguna pregunta, o a mí no me importa, o alguna aportación que quiera hacer, tanto ustedes que están aquí como los que nos están siguiendo de manera online. Lo que sí voy a rogar, si ahora le doy la palabra enseguida, lo que sí voy a rogar es que si quieren preguntar o quieren intervenir aportando algo, que lo hagan por el amor de Dios de manera breve, y yo también en justa correspondencia prometo responder, si lo sé, de manera telegráfica. Termino ahora sí con una frase de despedida. Es una frase que a mí me gusta y que yo creo que van a compartir conmigo. Es una frase que tiene que ver con los momentos difíciles y es una frase que bien podría haber acuñado el mismísimo almirante de la mar Océana, Cristóbal Colón. Y la frase dice... Tienen que aplaudir ahora cuando diga la frase, ¿se acuerdan? ¿No? Lo que quieran. De la autora Vivian Green: la vida no es esperar a que pase la tormenta, la vida es aprender a bailar bajo la lluvia. Y esto hizo Cristóbal Colón. Bueno, pues yo tengo que hacer ahora una labor técnica, le voy a dar enseguida la palabra a usted que me la ha solicitado, pero voy a permitir que los participantes reactiven su propio micrófono, que creo que ya lo pueden hacer. Es decir, todos los que están siguiendo la conferencia por streaming. Esto técnicamente es complejo, pero vamos a intentar hacerlo bien. Yo creo, estoy viendo, tienen que dar, estoy dirigiéndome a los que nos ven desde sus casas, tienen que ponerse todos la cámara para que yo les pueda ver, y les voy a pedir a ustedes que levanten la mano y a alguno de ustedes les daré la palabra, a ver si lo conseguimos, y vamos alternando las preguntas presenciales con las preguntas virtuales. Me he venido arriba, yo solo. Pero tiene usted la palabra, adelante por favor. Es muy breve. Primero, ¿quedan descendientes de Colón? Y segundo, ¿dónde está enterrado? Y acabe.
Yo soy hombre y no puedo hacer dos cosas a la vez. Y creo, Armando, que tengo una tarea que hacer aquí técnicamente, que era dejar de silenciar el... ya sé, creo que sé, donde están los participantes, es desactivar el audio. No, está activado. Bueno, vamos con esta primera pregunta. ¿Me la puede repetir, por favor? ¿Dónde está enterrado y si quedan descendientes de Colón? Bueno, muy rápidamente. Colón, que es un enigma, hemos hablado de que no sabemos de nación, pero es que no sabemos dónde está. Lo último que ha pasado es que en el 2016 se han visto los restos que había en Sevilla y Llorente, un forense granadino, ha llegado a la conclusión de que ahí hay muy pocos huesos de Cristóbal Colón, con lo cual, ¿dónde está enterrado Colón? Muy probablemente permanezca en Santo Domingo. Santo Domingo fue donde... él muere en Valladolid, pero luego su nuera se llevó los restos tanto del padre de Cristóbal, perdón, de su suegro, del descubridor, como los de su hijo Diego, se los llevó donde ellos querían ser enterrados, en Santo Domingo. Los tuvieron que sacar de allí deprisa y corriendo durante una época que Santo Domingo dejó de ser española. Se los llevaron a Cuba. Los tuvieron que sacar rápidamente de Cuba cuando Cuba dejó de ser española y se los trajeron definitivamente para acá. Pero en Santo Domingo hicieron unas excavaciones y resulta que encontraron una tumba que ponían Cristóbal Colón, con lo cual los españoles dijimos, pero si están aquí en Sevilla, nosotros hicimos algo que nuestros queridos hispanoamericanos de Santo Domingo no hicieron, y es que nosotros pasamos los huesos esos por el forense y hoy sabemos que unos restos mínimos de Colón sí que los tenemos en Sevilla. Muy probablemente sigan también en Santo Domingo, pero ellos no han querido pasar el estudio forense. Y la otra pregunta era... quedaban descendientes de familia. Sí, hombre, somos muy amigos del actual duque de Veragua, Cristóbal Colón. En el año 87 la ETA mató a su padre, el almirante Cristóbal Colón, y entonces su hijo, Cristóbal Colón, que tiene el mismo nombre, dejó la armada, siendo capitán de fragata, había sido piloto en Rota, y dejó la armada para poderse dedicar a los actos de protocolo y representación, todo lo que se derivaba de ser... pero ellos son los descendientes directos, efectivamente, de Cristóbal Colón. Gracias. Déjenme a ver si podemos, si hay suerte, podemos meter alguna pregunta. No sé si alguien de los que nos está viendo, estoy viendo algunas caras, si alguien levantara la mano, yo doy paso. Aquí tenemos a Valentín Martínez. Adelante, tiene usted que abajo a la izquierda poner el altavoz y creo que le vamos a escuchar en la sala. Active por favor su micrófono, abajo a la izquierda encontrará el icono del micrófono. ¿Lo activa? ¿Es el presidente? Sí. Claro, es el presidente. Don Valentín, por el amor de Dios, active usted abajo a la izquierda el micrófono. Javier me está haciendo señas, pero no podéis desactivar los micrófonos. Ahora lo acabo de entender. Pues es eso, Javier, muchas gracias. Vale, pues si las cosas se arman. Creo que tengo que hacer yo algo aquí que no he hecho antes, que es permitir que los participantes... ¡Ay, tiene toda la razón! Don Javier Marino, mi coronel, tienes toda la razón. Valentín, ahora sí que abajo a la izquierda, presidente, puedes activar tu micrófono. Sí. Muchas gracias. Un aplauso al presidente, por favor. Te oímos perfectamente en la sala, Valentín. Bueno, pues Ignacio, yo solo quiero hacerme presente para darte las gracias por esta conferencia, en realidad este ciclo, como es bien sabido. Y bueno, como siempre, pues lo haces de una forma extraordinaria, muy didáctica, muy instructiva, con esa cordialidad y además un discurso verdaderamente motivador que nos lleva a sentirnos orgullosos de este pasado de leyenda, como bien dices, de España, especialmente en unos momentos tan críticos, tan difíciles, que tanto lamentamos, en los que se extiende esta, podríamos decir, autosubestimación nacional identitaria. De manera que muchas gracias, te he seguido, pero he estado al mismo tiempo trabajando, pero en todo momento he estado escuchando la conferencia, me ha gustado muchísimo. Es el preámbulo de un ciclo extraordinario de conferencias. Muchas gracias también a todos los participantes, porque, como decía antes el presidente adjunto, Andrés, pues realmente estamos ensayando con estas nuevas técnicas y esperamos que haya muchas más posibilidades
de integración y, en definitiva, Ignacio, aquí tienes tu casa, ya lo sabes, y también desde ti pues a todos los presentes en el salón y virtualmente. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente, de todo corazón. Gracias. Ya te ha disculpado, como has visto, tu presidente adjunto. Te hemos echado de menos, pero muchas gracias de nuevo, te lo digo a ti personalmente, por acogerme de nuevo en el Centro Asturiano de Madrid. Faltaría más, estás en tu casa. ¿Alguna pregunta, por favor, aquí en primera fila? Solamente informarle al hilo de lo que ha dicho esta señora, que efectivamente uno de las descendientes de Veragua crearon una fundación y se pueden consultar muchos documentos en la calle Rey Francisco 7, donde está la sede de esa fundación. Aquí en Madrid. Sí. Está diciendo una señora, yo creo que ustedes en casa no le oyen, ¿verdad? Está diciendo que efectivamente los documentos que están en poder de los duques de Veragua, el duque de Veragua, se pueden ver aquí en Madrid, en la calle, ha dicho usted. Rey Francisco 7. Rey Francisco número 7. Sí, señor. No sé si quieren alguna pregunta más. Yo es que le quiero decir algo más. Ay, discúlpeme, que le he quitado la palabra y no había terminado. Adelante. Le está hablando una funcionaria que llega a su casa a las 3. Llegó a su casa a las 3. Y luego, también como funcionaria dedicada a la enseñanza durante muchos años, le admiro por cómo ha motivado primero usted esta conferencia, cómo la ha desarrollado, cómo ha aprovechado los medios audiovisuales y cómo ha metido flashes completamente modernas que nos han distraído mucho. Así que yo le digo que voy a ser una segunda Mari Carmen. Muy bien. ¿Cuál es su nombre? Asunción Laredo. Asunción. Que se llama usted como mi abuela. Y pertenezco al Bueno. Consejo Superior de este centro con mucho orgullo, señor. Asunción, bueno, que me ha echado muchas flores. También un tirón de orejas que le acepto totalmente. Es verdad que he hecho un chiste fácil sobre los funcionarios. Yo mismo soy funcionario, soy comandante de infantería. Y creo que es bueno, es de un paisano, el reírnos de nosotros mismos. Pero está bien que también rompamos una lanza de que a veces ya hay demasiadas vueltas de tuerca y a muchos funcionarios se los denosta injustamente. Pero muchas gracias por su cariño y Mari Carmen, le ha salido una competencia para ser presidenta. Presidenta adjunta. Bueno, si les parece, voy a dar paso a una pregunta a don Javier Marino y con esto terminamos el turno de preguntas y nos vamos, que nos están esperando nuestras familias para cenar. Don Javier Marino. Buenas tardes. Enhorabuena, como siempre, Ignacio. Aunque yo también tenía que dar un tirón de orejas, ¿no? Y es que no me voy a poder tomar la cerveza un ratillo después de esto contigo, pero bueno, quedamos así. Y la otra es que ha sido muy convenido cuando he dicho de que tenemos una historia que puede ser perfectamente homologable en Austria y no sé cuántos países más en el sur Europa. Bueno, yo quisiera en ellos tener la historia nuestra para ser homologada con la misma. O sea, creo que haya sido humilde y no, como he entendido yo mal, no es verdad. Tenemos una historia bastante por encima de todo lo que tenga, pues, no sé, Austria, Francia, Holanda, Inglaterra, etc. Bueno, muchas gracias, Javier, mi coronel. Es una valoración personal, ¿eh? No se le ha entendido alguna parte de lo que ha dicho, pero está claro el mensaje y es que ratifica que efectivamente tenemos que sentirnos orgullosos del pasado que tenemos. Creo que es un buen final, Javier, para dar por concluida. Ahora sí, no sé si quiere tomar la palabra don Andrés o nos disolvemos en las condiciones que has marcado. Voy a echarle la azúcar en el agua. Adelante. Bueno, quedó muy claro que no exageraba yo al principio al decir que era un lujo escuchar a este señor, a este conferenciante. Me he quedado muy corto porque lo ha demostrado. Y así una y otra vez, porque yo todas las conferencias que le he visto son igual de vivas, igual de informadas, documentadas.
Y entonces, pues bueno, muchas gracias, Ignacio, muchas gracias. Que tengas mucho tiempo libre para ofrecernos muchas conferencias. Y ahora, ya terminamos, lo que decía al principio, por favor, no nos aglomeremos a salir. Si los ascensores ya van ocupados, hay escaleras, podemos bajar, los que tengamos posibilidades físicas para bajar, y mantengamos esa distancia de seguridad. Muchas gracias, bienvenidos y hasta la próxima.